O que você encontra na cordilheira que você não encontra aqui embaixo? Lo que más me gusta de la cordillera a mí es el clima que da. Las plantas maduran con tranquilidad, con calma, tienen alcoholes más altos, alcoholes más bajos, acideces más altas, pH bajo, y eso te da después que el vino pueda permanecer en botella mucho tiempo. Eso de los alcoholes más bajos y todo, fresqueza, es un poco de una tendencia, ¿no? ¿No crees que es lo que... Hoy día está habiendo una tendencia a bajar un poco los alcoholes y tiene todo un sentido, no solo enológico, sino también comercial. El vino es gastronómico, el vino es disfrutar, por lo tanto, al final, si uno quiere beber más vino y disfrutarlo, tiene que hacerlo más fácil para el consumidor, y yo creo que el alcohol bajo ayuda mucho a eso. Este vino significa sobre 700, es decir, vino hecho sobre 700 metros de altitud en la cordillera de los Andes. Y sobre 700 crees que es un número ideal, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque Chile es un país muy angosto, por lo tanto, en muy pocos metros tú ya estás en la cordillera de los Andes. No es como Argentina, que es pampa y por lo tanto a 1000 metros es más fácil encontrar. Aquí tú subes a 700 metros y ya te encuentras inserto en la cordillera de los Andes en algunas partes de Chile. Está poco explotado eso en Chile, ¿no? Hoy día es muy poco explotado. Yo te diría que hoy día hay no más de 7 vinícolas que están haciendo algo en altitud y probando. Siendo que yo creo que hoy día Andes Plateau va a ser una vinícola dedicada exclusivamente a la cordillera de los Andes, con vinos de la cordillera de los Andes. Y los vinos tienen un frescor muy interesante, ¿no? Muy interesante. Eso es también la acidez. O sea, el hecho de tener temperaturas más bajas. La baya tiene un ácido que se llama ácido málico, que el sol lo degrada. Si tú mantienes o eres capaz de no tener una tanta intensidad de sol, temperatura un poco más baja, va a tener mayores acideces, se va a degradar menos los ácidos, por lo tanto al final tienes vinos con pH más bajos, acideces más altas, que le dan cierto toque de frescura al vino, digamos. Sí. Y yo creo que hoy día efectivamente se está comenzando a explorar. Chile es un país muy conservador, le cuesta explorar, pero ya hay proyectos interesantes en el sur de Chile, en el norte, en la cordillera, muy cerca del mar, que antiguamente no se atrevían. Por lo tanto, Chile está recién empezando a mostrar la diversidad que quizás debió haber mostrado hace tiempo, pero por lo menos ya está comenzando a dar el puntapié, y para entender que Chile no es solo las 3B, bueno, bonito, barato, Sí, sino sí. que es mucho más que eso. Sí, eso, las 3B es muy malo para Chile, ¿no? Malo, yo creo que ha sido súper malo para Chile. Sí. Pero yo creo que se está revirtiendo. Hoy día, como hablábamos hace un rato, hay alrededor de 30 pequeños productores que están haciendo cosas, y quizás más. Entonces eso está mostrando un nuevo Chile. Enólogos importantes que están renunciando a las grandes compañías para ellos comenzar un proyecto de vida. Y eso habla de que hay un cambio en Chile y que se está empezando a provocar un cambio importante. En esa altura, ¿cuáles son las variedades que se dan mejor? Va a depender mucho de los suelos, pero yo te diría que hoy día en el norte los Syrah de altura, en el Cajón del Maipo los Cabernet, el Cabernet Franc, el Malbec de altura, son variedades que se comportan muy bien. Pinot Noir no es posible. Yo creo que Pinot Noir se da más en el norte, en los suelos calcáreos, Limarí por ejemplo, y muy al sur. Más en la altura yo creo que no se comporta tanto. Porque hay una amplitud térmica mucho mayor, ¿no? Muy fuerte, la altura tiene una amplitud muy fuerte. Chile en general tiene buena amplitud térmica, pero la altura aún más, ainda más. Entonces hay que estar muy atento con eso, digamos. Porque por la noche llega casi a 0 grados. No casi a 0, pero puede llegar, si tú tenías en el día 28 grados, puede llegar a 4, digamos, sin problema. Grados. O sea, tienes 24 grados de diferencia Es entre el día y la mucho, noche. ¿no? Sí, claro. Por variedades de clima frío. Solo para que te hagas una idea, en el centro de Chile, por la altura de Paine, por ejemplo, en el Maipo, en el centro de Maipo, si hay 28 grados o 30, pueden llegar a haber 4 grados de diferencia hacia abajo en la parte alta. Es decir, si hay 28 en el centro, puede haber 24 en la cordillera. Sí. Y 4 grados de diferencia hacen mucho en el proceso de madurez del agua. Madura mucho más lenta. Más lento, con más tranquilidad,
y manteniendo mucho acidez muy alta, digamos. Se Entonces respeta la mucho. cosecha es mucho más tarde, ¿no? No necesariamente. Sí, es más tarde que si en los tiempos normales tú puedes llegar a tener 2 a 3 semanas de diferencia. Pero aún así, si cosechas temprano, puedes lograr aún más frescura, digamos. Y yo creo que las cosechas hoy día tempranas, buscando la fruta, no solo en la altura, sino también en el centro, son importantes. Y ese vino es Plateau, que es sobre 700, ¿no? Ese ya está siendo un éxito, ¿no? Para ustedes. Sí, ¿no? por suerte hoy día lo tienen distintas personas en Brasil. Yo trabajo Brasil por estado, digamos. En San Paulo lo tiene Dominio Cassis, por ejemplo. Y claro, ha estado bien, ha ido bastante bien. Ahora en el descorchado sacamos 93 puntos y eso nos ha ayudado mucho a este pequeño proyecto familiar a poder vender un poco más. Porque te insisto, yo creo que Chile puede vender lugares, puede vender conceptos y vinos con mayor sentido de vida, de pasión, de familia. Sí, sí. Muchas veces se habla mucho en Europa, por ejemplo, que el vino es un poco no, si conoce el enólogo, el vino se comprende mejor el vino, ¿no? Los grandes productores no pueden ofrecer eso, ¿no? Yo creo que al final el enólogo cuando hace el vino está haciendo un hijo. Y, y no va a haber nadie que explique mejor a un hijo que su padre. Sí, Por lo tanto, yo creo que el enólogo tiene esa ventaja. Y ojalá cada vez haya más enólogos dueños de sus propias viñas, aunque sean pequeñas, porque eso demuestra un poco que el vino es una manera de vivir, es una sí. forma de vida que para mi gusto es la mejor, digamos. O sea, Sí, porque un gran negocio muchas veces hay presiones mismo de grandes compradores para el dueño que dice, quiero con más madera, con más eso, más exacto, aquello. Y el enólogo hay que hacer, ¿no? Es un negocio, ¿no? exacto. Pero para él mismo la producción es mucho menor, puede hacer lo que quiere, lo que piensa que es lo mejor. Exactamente. Tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros hoy día hacemos un trabajo con mi señora, que era la enóloga jefa de Santa Elena, viña que vende mucho en Brasil, y renunció. José Ignacio Maturana renunció a Casa Silva y se están introduciendo en proyectos como este, pequeños. Sí, Mi señora conmigo, José Ignacio con su mujer, su familia, porque es un concepto de vida. No vamos a ser millonarios, pero vamos a ser felices. sí, sí, sí. Y ese Y es el haciendo concepto. lo que crees, ¿no? Lo que creo y teniendo una forma de vida. Para mí el vino es una forma de vida, es pasión. Y eso hay que tratar de vivirlo, obviamente con un ámbito comercial y de venta que es muy importante, digamos, porque Sí, hay que sí, vivir. claro. Pero sin grandes cantidades, sin grandes... Sí, siempre una voluntad de evolucionar Muy importante. de descubrir que muchas veces las grandes están bien vendiendo lo que tienen, no piensan en eso, ¿no? Como te decía yo hace un rato, para mí las grandes son su negocio, digamos, y yo lo respeto. Yo creo que han ayudado en algún minuto a Chile, Sí, claro. pero son completamente distintos a lo que nosotros queremos hacer. Yo creo que lo que tú dices es cierto. El grande trabaja más como un commodity, Sí, el chico trabaja más como una forma de vida. Y la forma de vida nuestra es vivir del vino y querer el vino y entender que el vino es gastronomía y es disfrutarlo, es calma, es sí. plenitud. Si eso no Placer. se entiende, hay que hacer quizás vinos más baratos y más commodity. Yo prefiero vivir el vino porque es parte de mi vida, digamos.